En el corazón de Guadalajara, donde las calles aún guardan la sombra de carruajes y los ecos del pasado parecen flotar entre las bardas húmedas, se levanta un recinto que ha desafiado al tiempo, el Panteón de Belén. Sus muros de cantera, agrietados por más de siglo y medio, han visto desfilar funerales solemnes, rezos ahogados y velas que se apagan con el viento. Pero entre todas las historias que reposan bajo su tierra, hay una que aún estremece a quienes se atreven a cruzar sus portones al caer la tarde. Se dice que comenzó en 1843, cuando el joven Enrique de los Ríos, hijo de un acaudalado comerciante tapatío, conoció a Carmen Castañeda, una muchacha de belleza discreta pero mirada profunda, hija de un médico del Hospital Civil. Ambos compartían un amor que floreció en secreto, bajo los cipreses del viejo jardín, que hoy es parte del Camposanto. En aquellos días, el terreno aún no era cementerio, sino un huerto anexo al convento. Las familias de ambos jóvenes, separadas por diferencias de clase y creencias, nunca aprobaron aquella relación. Carmen enfermó gravemente durante una epidemia de tifo que azotó Guadalajara. Enrique, desesperado, buscó toda clase de remedios, incluso recurriendo a curanderos y promesas religiosas. Juró ante la imagen del Cristo del Refugio que si ella sobrevivía, se casaría con ella, aunque tuviera que renunciar a su apellido. Pero el destino fue cruel. Carmen murió un 17 de noviembre, poco antes de cumplir los 20 años. Dicen que Enrique asistió al entierro con los ojos vacíos, negándose a creer lo inevitable. Pasó noches enteras junto a su tumba, hablándole entre lágrimas, dejando cartas que enterraba bajo las flores. Los sepultureros lo veían desde lejos, inmóvil, con la ropa empapada por la llovizna. Juró no volver a amar jamás y pidió que, cuando muriera, lo sepultaran junto a ella. Con el tiempo, la tragedia de Enrique y Carmen se volvió murmullo entre los pobladores. Algunos decían haberlo visto paseando de noche por las avenidas del Panteón, vestido de negro, con una flor blanca en la mano. Otros aseguraban escuchar, entre los árboles, una voz femenina susurrando su nombre. Décadas después, cuando el Panteón de Belén se transformó en uno de los sitios más antiguos y venerados de la ciudad, comenzó la verdadera leyenda, porque los visitantes que acudían al cementerio, ya entrado el siglo XX, juraban haber visto una figura femenina, vestida con velo y guantes, caminar entre las tumbas sin dejar huella alguna. Su presencia no era violenta ni maligna, más bien melancólica. A veces se detenía frente a una lápida antigua, inclinando la cabeza, como si llorara en silencio. Y cuando el viento soplaba fuerte, se decía que un perfume de gardenias, el mismo que Carmen solía usar, flotaba en el aire. Fue entonces cuando comenzaron a llamarla la Dama del Panteón de Belén. A inicios del siglo XX, el Panteón de Belén ya era más que un cementerio. Era una reliquia de piedra, una galería silenciosa donde el tiempo se detenía. Los cuidadores lo sabían, los monjes del antiguo hospital lo intuían, y los cronistas de la ciudad empezaban a escribir sobre él con un respeto casi religioso. Fue alrededor de 1908 cuando comenzaron a registrarse los primeros testimonios escritos sobre la aparición de la dama. El primero provino del sepulturero Manuel Zúñiga, un hombre rudo, de manos curtidas por la cal y el agua de lluvia. En una entrevista concedida al periódico El Correo de Guadalajara, relató haber visto una noche a una mujer muy blanca, parada frente al Panteón Viejo, que parecía rezar sin moverse. Aseguró que al acercarse, el aire se volvió helado y su lámpara se apagó sin razón alguna. Cuando logró encenderla de nuevo, la mujer había desaparecido, pero en el suelo quedaba una flor de gardenia fresca. El artículo causó revuelo, pero la noticia no fue tomada en serio hasta que una familia entera, que acudía a dejar flores a sus difuntos, afirmó haber visto la misma figura el 2 de noviembre de ese mismo año, durante el Día de Muertos.
Dijeron que la mujer vestía un traje antiguo, de encaje fino, con un velo que cubría su rostro y un crucifijo colgando del cuello. Parecía flotar, declaró la señora Montoya, testigo del hecho, como si no tocara el suelo. En los días siguientes, decenas de curiosos comenzaron a visitar el panteón de noche. Algunos buscaban a la dama, otros simplemente querían probar su valentía. Lo cierto es que muchos salían pálidos, murmurando que los pasos se escuchaban detrás de ellos, aunque no hubiera nadie. Los sacerdotes de la parroquia de Belén intentaron calmar el rumor. Argumentaron que se trataba de una alucinación colectiva, producto del miedo y de la atmósfera lúgubre del lugar. Pero había algo que no podían explicar. Las flores de gardenia que aparecían frescas sobre la misma tumba, siempre al amanecer. Una noche, el cronista Eduardo de la Mora, autor de varios registros sobre leyendas tapatías, decidió internarse en el cementerio acompañado de 2 fotógrafos. Planeaban documentar el mito con seriedad, como si se tratara de un estudio histórico. Llegaron poco antes de la medianoche, con lámparas de aceite, un cuaderno de notas y una cámara de fuelle. Durante más de 1 hora caminaron entre los sepulcros sin encontrar nada. El silencio era tan profundo que hasta el zumbido de los insectos parecía lejano. Pero cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, uno de los fotógrafos gritó. A pocos metros, entre 2 criptas, se distinguía una silueta femenina, alta, inmóvil, vestida con un ropaje blanco que reflejaba la luz del candil. Eduardo la describiría después como una presencia sin sombra, pero con rostro humano, bello y triste, de piel traslúcida y ojos oscuros que miraban sin ver. Intentaron tomarle una fotografía, pero el obturador se trabó. Cuando por fin lograron disparar, la figura ya no estaba. Al revelar la placa días después, solo apareció un rastro difuso, una forma luminosa entre las lápidas, y lo que parecía ser una mano apoyada en la cruz de mármol de la tumba de Carmen Castañeda. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo un rumor. La dama del Panteón de Belén se convirtió en un fenómeno de Guadalajara. La gente acudía a dejar flores, a pedir favores, incluso a rezar. Algunos afirmaban que si le hablaban con respeto, ella respondía con un suspiro o con un leve movimiento del velo. Otros, los más osados, decían haber sentido una mano helada rozarles el hombro antes de salir corriendo. A medida que el siglo avanzaba y Guadalajara se modernizaba, el Panteón de Belén comenzó a transformarse en algo más que un camposanto. Era ya un sitio de peregrinación nocturna, y la dama, lejos de desvanecerse en el tiempo, se hacía más presente. Entre 1920 y 1940 se registraron 12 reportes oficiales de apariciones en los archivos de la policía local. Muchos fueron archivados como perturbaciones mentales, otros como bromas juveniles. Pero había algo que las autoridades no podían negar: las coincidencias. Los testimonios eran demasiado similares, demasiado precisos para ser una simple invención colectiva. Las crónicas describían a la mujer con idénticos rasgos: un vestido de encaje antiguo, guantes blancos, un velo translúcido y el detalle que se repetiría una y otra vez: un ramo de gardenias sostenido entre sus manos. Una flor que no crecía dentro del panteón y sin embargo aparecía siempre fresca sobre la misma tumba. Los cuidadores más viejos contaban que aquel sepulcro pertenecía a Carmen Castañeda, una joven que había muerto el día antes de su boda, víctima de una fiebre repentina. Decían que su prometido, devastado, se quitó la vida semanas después, y que ambos fueron enterrados en el mismo cementerio, separados solo por unos metros. Pero lo más inquietante era lo que aseguraban los registros parroquiales. El cuerpo de Carmen había desaparecido 2 días después del entierro.
El ataúd fue hallado vacío cuando intentaron exhumarlo para trasladarlo a un nicho familiar. No había señales de profanación ni de robo, solo el olor leve y dulce de gardenias. Durante las décadas siguientes, la leyenda se volvió imposible de separar del lugar. Los jóvenes que se atrevían a pasar la noche dentro del panteón decían escuchar su voz, suave, quebrada, repitiendo frases inconexas. «He prometido mío, no me olvides». Algunos contaban haberla visto de pie frente a la tumba de su amado, otros dentro del mausoleo principal, donde el mármol reflejaba una silueta femenina que no pertenecía a nadie vivo. En 1953, el periodista Ernesto Maldonado, del diario El Occidental, decidió investigar el mito a fondo. Logró obtener acceso a los archivos de la iglesia y a los informes del Hospital de San Miguel, donde Carmen había sido atendida antes de morir. Descubrió algo que estremeció a los lectores de su época. No existía ningún certificado de defunción ni constancia médica de su enfermedad. Era como si Carmen Castañeda nunca hubiera muerto oficialmente. Maldonado publicó su investigación bajo el título «La novia que nunca partió del panteón». El artículo incluía un detalle aterrador, un testimonio de una monja anciana que afirmaba haber visto cómo, la noche de la desaparición del cuerpo, una mujer vestida de novia salió del hospital caminando hacia el norte, con los pies descalzos y la mirada perdida. Iba rumbo al cementerio. Desde entonces, el mito de la Dama del Panteón de Belén se consolidó como uno de los relatos más persistentes de México, narrado en cantinas, escuelas y tertulias. Pero lo que pocos saben es que a partir de 1960 comenzaron a circular fotografías, difusas en tonos sepia o blanco y negro, donde aparecía lo que algunos juraban era su figura entre las tumbas. Los fotógrafos juraban no haberla visto al momento de tomar la imagen, solo aparecía después al revelar los negativos. Una silueta blanca, difusa, siempre con el mismo gesto, mirando hacia atrás como si buscara a alguien. Los expertos intentaron explicar aquello como defectos en la emulsión de las placas, reflejos de luz o dobles exposiciones. Pero aún hoy, quienes han comparado esas imágenes con retratos antiguos de la familia Castañeda dicen que el parecido es perturbadoramente real. La piel, los ojos, la forma del velo, todo coincide. Para mediados de los años 70, el Panteón de Belén había dejado de ser un cementerio activo y se transformó en un museo histórico, una reliquia del pasado de Guadalajara. Pero al caer la noche, los vigilantes y cuidadores sabían que aquel lugar seguía vivo, o al menos algo dentro de él lo estaba. En 1974, un grupo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara solicitó permiso para realizar una investigación sobre los fenómenos acústicos dentro del panteón. El proyecto se justificaba como un estudio sobre la reverberación del sonido en espacios antiguos, pero en realidad lo que buscaban era comprobar si la voz de la dama podía ser capturada con los nuevos equipos de grabación de cinta magnética. Aquella noche, 4 jóvenes entraron al recinto con linternas, micrófonos y una grabadora portátil. Colocaron los dispositivos cerca del mausoleo de mármol blanco, el mismo donde, según la leyenda, solía verse a la figura vestida de novia. Durante más de 1 hora no ocurrió nada. El aire estaba denso, la temperatura había descendido varios grados y solo se oían los grillos y el murmullo del viento entre los cipreses, hasta que uno de los micrófonos comenzó a emitir un leve zumbido. La cinta registró una voz femenina, débil, apenas perceptible, que parecía surgir del suelo mismo. Repetía una sola palabra, una y otra vez: prometido. Luego, un silencio largo, helado. Los estudiantes pensaron que se trataba de interferencia, pero al reproducir la cinta fuera del panteón, la palabra seguía ahí,
acompañada de un eco suave, casi como si alguien susurrara desde otro tiempo. Aquel material se consideró la primera grabación paranormal dentro del Panteón de Belén. Sin embargo, lo más perturbador vino después. Al día siguiente, uno de los jóvenes del equipo de nombre Julián Esquivel amaneció con marcas en los brazos como si lo hubieran sujetado con fuerza durante la noche. Aseguraba que había soñado con una mujer vestida de blanco, que lo miraba con tristeza y le decía: «Devuélveme lo que me quitaste». Nadie entendió a qué se refería, hasta que revisaron las pertenencias del grupo y descubrieron que Julián se había guardado una flor seca de gardenia tomada de una de las tumbas. Desde entonces se prohibió a los visitantes extraer cualquier objeto del panteón. Durante los años 80 se multiplicaron los reportes de apariciones fotográficas. Turistas y estudiantes afirmaban haber captado una figura traslúcida caminando entre los mausoleos o asomándose por una de las ventanas del osario. En todas las imágenes la figura aparecía de perfil, con el velo cayendo sobre su hombro y un ramo en las manos. El mismo ramo que, según los relatos antiguos, sostenía Carmen Castañeda el día de su boda interrumpida. En 1989, una restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia fue enviada a limpiar los vitrales del mausoleo principal. Contó después que mientras trabajaba, sintió que alguien la observaba. Al girar, vio una silueta reflejada en el cristal, nítida, inmóvil, justo detrás de ella. Pero al volverse no había nadie. Desde ese día, la restauradora jamás volvió al sitio. Declaró que aunque el lugar estaba vacío, el aire olía fuertemente a gardenias frescas. Con el paso del tiempo, la leyenda de la Dama del Panteón de Belén se transformó en parte de la identidad misma del sitio. Las visitas nocturnas, los recorridos turísticos y los programas de televisión comenzaron a narrar la historia una y otra vez, cada versión más adornada que la anterior. Pero algo seguía constante: la presencia, esa sensación inconfundible de que alguien camina cerca, invisible, arrastrando un vestido sobre la grava antigua. A inicios de los 90, un grupo de investigadores paranormales británicos llegó a Guadalajara atraído por los rumores. Usando cámaras infrarrojas y sensores térmicos, aseguraron haber captado una figura humana en movimiento, con temperatura corporal inferior a los 10 grados. La grabación nunca fue publicada oficialmente, pero uno de los técnicos filtró un fotograma. Mostraba a una mujer de pie frente a una lápida, con el velo extendido hacia un lado, mirando de frente a la cámara. Su rostro era claro, inexpresivo, y sus ojos parecían seguir al espectador. Desde entonces, muchos aseguran que quien se atreve a observar demasiado tiempo esa fotografía puede ver cómo la figura cambia de expresión, apenas lo suficiente para parecer que sonríe. Con la llegada del nuevo siglo, el Panteón de Belén fue declarado monumento histórico, y las visitas nocturnas se convirtieron en una tradición popular entre los habitantes de Guadalajara. Los recorridos eran guiados por historiadores disfrazados de monjes o sepultureros que relataban las leyendas más conocidas: el vampiro, el niño del muro, el árbol del ahorcado y, por supuesto, la Dama de las Gardenias. Pero a diferencia de las demás historias, la suya no parecía solo una leyenda, porque incluso los propios vigilantes y trabajadores del lugar, personas ajenas al teatro y la ficción, afirmaban haberla visto. Uno de ellos, don Aurelio Ramírez, con más de 20 años en el oficio, declaró en una entrevista local que una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó pasos detrás de él, justo en la zona donde se encuentra el mausoleo número 14, aquel que muchos señalaban como el origen de la historia. El sonido era leve, como de zapatos antiguos rozando el polvo. Aurelio se detuvo, giró y vio a una mujer vestida de blanco, caminando lentamente hacia una de las tumbas.
Pensó que se trataba de una visitante perdida, pero al intentar alcanzarla, la figura desapareció frente a sus ojos, dejando en el aire un aroma a gardenia tan fuerte que le provocó mareo. El guardia juró que, al volver a su caseta, sus manos temblaban tanto que no podía ni encender un cigarrillo. Desde esa noche, pidió cambiar su turno al horario diurno. Sin embargo, el evento que marcó definitivamente la leyenda ocurrió años después, en 2012, durante una restauración estructural del Panteón. Los trabajadores debían reforzar los cimientos del mausoleo donde, según los registros antiguos, descansaba Carmen Castañeda, la mujer detrás del mito. Al abrir el compartimiento principal, encontraron algo que los dejó en completo silencio. El féretro estaba vacío. No había restos humanos, ni vestigios de ropa, ni objetos personales, solo un ramo marchito de flores gardenias, precisamente colocadas sobre la piedra como si alguien las hubiera dejado allí recientemente. Los peritos del Instituto de Antropología confirmaron que el ataúd era original del siglo XIX, pero no pudieron explicar por qué estaba vacío ni cuándo se extrajo su contenido. Algunos sugirieron que pudo tratarse de un traslado antiguo no registrado. Otros simplemente prefirieron no seguir preguntando, pero desde entonces las manifestaciones se intensificaron. Visitantes aseguran ver una figura translúcida rondando el mausoleo al caer la tarde, justo cuando el sol se filtra entre los cipreses y tiñe las lápidas de dorado. Dicen que si te acercas demasiado, puedes escuchar una voz dulce, temblorosa, murmurando algo casi imperceptible. ¿Por qué me dejaron sola? Un equipo de reporteros de un canal nacional documentó un fenómeno aún más inquietante. Mientras grababan un especial sobre las leyendas del Panteón, la cámara principal captó por error un rostro reflejado en el cristal del ataúd vacío. Una mujer pálida, con los labios apenas curvados en una sonrisa y los ojos abiertos, fijos, como si reconociera a quien la observaba. Los técnicos juraron que nadie se encontraba en el mausoleo durante la grabación. La imagen fue revisada cuadro por cuadro, pero el rostro desaparecía por completo en las repeticiones posteriores, como si nunca hubiera estado allí. Con el paso de los años, la historia se transformó en algo más profundo. Ya no era solo un relato de amor truncado o un alma en pena, era la representación viva del dolor que se niega a morir, de la belleza que se convierte en maldición. Y para muchos, Carmen, la dama del Panteón de Belén, no era un espectro cualquiera, sino una presencia que eligió quedarse, custodiando el lugar donde su cuerpo alguna vez descansó. Tras el hallazgo del féretro vacío, el caso fue archivado sin explicación oficial, pero el rumor corrió con fuerza por Guadalajara. Los vecinos comenzaron a dejar flores, velas y cartas frente al mausoleo de Carmen Castañeda, pidiendo favores, protección o simplemente expresando su curiosidad. Con el tiempo, el sitio se transformó en una especie de altar improvisado, al que muchos acudían con respeto y otros con temor. Fue en ese contexto que apareció una pista inesperada, un antiguo retrato que, según los registros, había pertenecido a la familia Castañeda desde mediados del siglo XIX. La pintura mostraba a una joven mujer vestida de blanco, con un ramo de gardenias en las manos y una expresión tan serena que parecía observar al espectador desde otra época. El cuadro fue encontrado en una bodega subterránea del Hospital Civil Viejo de Guadalajara, lugar que había servido, en el siglo XIX, como depósito de bienes donados por familias adineradas durante las epidemias. Nadie supo explicar cómo había llegado allí, ni por qué había sido olvidado por tanto tiempo. El restaurador encargado del hallazgo, Felipe Rivas, relató algo inquietante. El día que lo sacamos de su envoltorio, el aire se volvió pesado. Me dio la impresión de que la muchacha del retrato no estaba pintada, sino atrapada. Sus ojos tenían un brillo húmedo, como si acabara de llorar. Rivas notó algo más.
El retrato estaba fechado en 1868, el mismo año en que, según los archivos parroquiales, Carmen Castañeda habría muerto. En el reverso del lienzo, con letra apenas visible, alguien había escrito una frase corta pero estremecedora: «Sigue esperando». El cuadro fue llevado temporalmente al Museo Regional de Guadalajara para su análisis, y ahí comenzaron los sucesos inexplicables. Una noche, el guardia de turno reportó que la alarma del salón donde se guardaba la pintura se activó sola. Al revisar las cámaras, vieron algo imposible: una silueta blanca cruzando lentamente frente al retrato. El vigilante pensó que era un fallo de luz, pero cuando los técnicos revisaron el sistema, notaron que en el reflejo del vidrio se distinguía claramente un rostro femenino, idéntico al de la mujer pintada. A la mañana siguiente, el cuadro amaneció con una delgada grieta justo en el centro del pecho de la figura, como si alguien hubiera intentado tocarla desde dentro. Los expertos en restauración afirmaron que no hubo contacto físico con la pintura. Nadie podía haber provocado ese daño sin romper el vidrio protector. Esa misma noche, el museo amaneció con el aroma inconfundible de gardenias, impregnando las paredes del pasillo. Cuando la noticia se filtró a los medios locales, el museo decidió devolver el retrato al panteón, alegando que pertenecía a su contexto original. Desde entonces, el cuadro reposa en la pequeña cripta, sobre una base de mármol, frente al ataúd vacío. Y desde ese día, los testigos aseguran que la sensación de presencia se intensificó. Algunos visitantes dicen haber visto cómo los ojos del retrato parecen moverse lentamente, siguiendo a quienes se acercan demasiado. Otros aseguran haber escuchado una voz femenina, susurrando entre las flores frescas: «No me olvides». Lo más perturbador ocurrió en 2018, cuando un grupo de turistas captó con su teléfono un breve video. En él se aprecia el retrato de Carmen, pero por una fracción de segundo su expresión cambia. La sonrisa desaparece, los labios se entreabren y sus ojos se llenan de lágrimas. El video se hizo viral por unas horas antes de desaparecer misteriosamente de la red. Desde entonces, muchos evitan visitar el mausoleo al anochecer. Dicen que a esa hora una mujer se detiene frente al retrato, vestida de blanco, y coloca un ramo de gardenias sobre el mármol. Cuando alguien intenta acercarse, la figura se desvanece, dejando tras de sí solo el perfume y un leve eco de sollozos. El hallazgo del retrato no fue el final del misterio, sino su comienzo más oscuro. Semanas después, una investigadora del Archivo Histórico de Jalisco, Lucía Montemayor, revisaba viejos registros parroquiales para confirmar datos de la familia Castañeda. Entre los legajos de 1869 encontró un cuaderno pequeño, cubierto por polvo y humedad, con una inscripción casi borrada: C. Castañeda, para que no me olviden. El diario estaba escrito con una caligrafía fina, y las primeras páginas hablaban de una vida tranquila: paseos por la Alameda, fiestas en el centro, los preparativos para una boda que parecía inminente. Pero conforme avanzaban las líneas, la voz de Carmen se volvía más inquietante, más turbada. En una entrada fechada el 13 de marzo de 1868, escribió: «La costurera ha terminado el vestido. Dicen que la tela es tan blanca que refleja la luz de la luna. Al probármelo, sentí frío, como si estuviera hecha de escarcha. Mis manos temblaban. En el espejo, por un instante, no me vi viva». A partir de ahí, las notas se transformaron en confesiones. Carmen relataba que el día de su boda se acercaba, pero que su prometido, Tomás Villaseñor, había desaparecido misteriosamente una semana antes. La última vez que lo vieron fue entrando al taller donde se confeccionaba su vestido de novia. Nadie supo qué ocurrió. La policía de la época concluyó que Tomás huyó por deudas, pero Carmen nunca lo creyó. «Él no se fue, lo siento. Lo escucho por las noches detrás del espejo. Dice mi nombre,
y luego calla. Las últimas páginas estaban manchadas con algo oscuro, quizás tinta o sangre. La fecha, 21 de marzo de 1868, el día exacto en que, según los registros, Carmen murió repentinamente antes de llegar al altar. La última frase escrita estremeció a los investigadores. Si él no viene a mí en vida, lo esperaré en la muerte. Nadie más llevará este vestido, nadie. Lucía Montemayor, al leerlo, declaró que el aire en el archivo se volvió gélido y que por un instante escuchó un suave roce, como si alguien pasara los dedos por el papel. Creyó que era sugestión, hasta que vio una flor marchita de gardenia dentro del cuaderno. Lo más desconcertante fue que esa flor, según los botánicos que la analizaron, no tenía más de 2 días de haber sido cortada. Cuando el hallazgo se hizo público, algunos devotos comenzaron a visitar la tumba con el retrato para dejar cartas a la dama que espera, pidiendo ayuda en temas de amor o venganza. Y dicen que a veces las cartas desaparecen sin dejar rastro, reemplazadas por un pétalo blanco y una palabra escrita con una caligrafía antigua: cumplido. Con los meses, los fenómenos se intensificaron. Un grupo de estudiantes de historia grabó una sesión nocturna en el Panteón para documentar el mito. En la grabación, que nunca se publicó oficialmente, se oye una voz femenina, muy clara, diciendo: «Devuélveme lo que me arrebataron». Los jóvenes salieron huyendo y abandonaron el equipo. Días después, el guardia del cementerio reportó que sobre la lápida habían aparecido huellas pequeñas de pies descalzos, húmedas, como si alguien hubiera caminado justo después de la lluvia. Pero esa noche, el suelo estaba completamente seco. Lucía, la investigadora, trató de desenterrar más datos sobre la familia hasta que recibió una carta anónima. El sobre no tenía remitente, solo una frase escrita con tinta marrón: «Usted ya leyó demasiado». Dentro había una fotografía antigua, el retrato de Carmen Castañeda, pero con un detalle imposible. En la imagen, la joven no estaba sola. A su lado se distinguía la silueta de un hombre vestido de negro, con la mirada hundida. En el borde inferior, casi invisible, una palabra: «Juntos al fin». Desde ese hallazgo, Lucía Montemayor desapareció. Su oficina quedó cerrada y sus pertenencias intactas. El diario fue retirado del archivo y nunca volvió a mostrarse al público. Y sin embargo, el rumor sigue que cada año, en la fecha de su boda inconclusa, una mujer vestida de blanco aparece frente al panteón, llevando un ramo de gardenias frescas, que camina despacio buscando algo o a alguien, y que si la miras a los ojos, te lleva con ella. Pasaron más de 100 años desde la muerte de Carmen Castañeda, pero el silencio del Panteón de Belén no volvió a ser el mismo. El tiempo borró nombres, tumbas y árboles, pero no el rumor de su historia. Y aunque el lugar hoy es un museo, los guías, los veladores y hasta los visitantes coinciden en algo: la dama del Panteón sigue allí. En 1994, durante una restauración de las criptas, los obreros encontraron una pequeña caja metálica detrás del altar principal. Dentro había una medalla de plata, un anillo oxidado y una carta. La tinta estaba casi desvanecida, pero se alcanzaba a leer: «Prometí esperarte hasta el fin de los días». Los restauradores creyeron que era una reliquia más, hasta que un fotógrafo encargado de documentar el hallazgo tomó una imagen del interior del nicho. Al revelar la fotografía, todos quedaron en silencio. Entre la penumbra se veía un rostro femenino, pálido, con los ojos abiertos, justo detrás del cristal. Nadie pudo explicar cómo apareció esa figura, ni por qué el negativo parecía tener marcas de dedos por dentro del lente. Con los años, el mito de la Dama del Panteón de Belén se volvió uno de los más contados en Guadalajara. Turistas de todas partes visitan su tumba. Algunos aseguran que al acercarse sienten un perfume leve a gardenias, mientras otros dicen haber visto una silueta vestida de novia reflejada en las ventanas del panteón, aun cuando no hay nadie más alrededor.
Un caso particularmente inquietante ocurrió en 2008. Una joven llamada Rebeca Torres, estudiante de arte, decidió hacer su tesis sobre la iconografía funeraria del siglo XIX. Durante una visita nocturna con autorización del museo, grabó un documental con su cámara digital. En una de las tomas, justo cuando enfocaba la tumba de Carmen, se escucha un susurro femenino que dice su nombre completo, y luego una voz que pronuncia «No sigas». Rebeca, al revisar el material, notó que el sonido provenía de una frecuencia imposible. No había ruido ambiente, ni viento, ni nadie más presente. Días después, subió el video a su canal universitario. Horas más tarde, el archivo fue eliminado automáticamente y su cuenta suspendida. Solo alcanzó a dejar una última nota: no está dormida. A partir de entonces, cada año, en la madrugada del 21 de marzo, vecinos del barrio reportan luces dentro del panteón, como si alguien caminara con un candil entre las tumbas. Algunos dicen que se oye el arrastre de una tela, como un vestido largo deslizándose sobre la piedra. Otros juran que al amanecer se encuentran pétalos blancos esparcidos frente a la tumba sellada y la huella de una mano marcada en el vidrio. Hoy los guías turísticos cuentan que si uno se queda en silencio frente al sepulcro, puede oír una voz tenue que pregunta: ¿tú también esperas a alguien? Y más de uno asegura que al salir sienten un frío repentino, como si una presencia los siguiera hasta la puerta. Nadie ha podido explicar por qué las cámaras fallan al grabar esa zona exacta, ni por qué el retrato original de Carmen, guardado en los archivos del museo, sigue cambiando. Dicen que cada año sus ojos se vuelven un poco más claros y su sonrisa, apenas perceptible, más viva. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete al canal y acompáñame en la siguiente investigación, porque en cada rincón de México hay un secreto que aún respira. Gracias por escuchar y recuerda, las leyendas no mueren, solo esperan.